Skerry colgaban sus zapatillas para correr alrededor del cuello, en caso de que necesitaran ponérselas rápidamente. Pero Hem y Ho se levantaban un poco más tarde cada día y paseaban hasta la estación de queso C. Después de todo, ellos sabían dónde estaba el queso y cómo podían llegar allí. Ponían que estar allí siempre. Hem y Ho hicieron a un lado las zapatillas para correr, pues pensaron que no volverían a necesitarlas. ¡Esto es genial! Hay suficiente queso aquí para que nos dure por siempre. Se sentían seguros. Hasta decoraron la pared con dichos. Tener queso te hace feliz. Hem y Ho estaban tan cómodos que no se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Mientras, Sniff y Skerry revisaban el lugar cada mañana para ver si había algún cambio desde el día anterior. Un día llegaron a la estación de queso C y descubrieron que no había queso. Ellos no se sorprendieron, porque habían notado que la cantidad de queso había estado disminuyendo. Los ratones no analizaban las cosas más allá. La situación había cambiado y Sniff y Skerry también cambiaron. Muy pronto se pusieron a buscar queso nuevo. Más tarde ese día, Hem y Ho llegaron a la estación de queso C. No habían puesto atención a los cambios que habían estado ocurriendo. ¿Qué? No hay queso. Nada de queso. ¿Quién movió mi queso? ¡No es justo! Hem, sé que somos más inteligentes que los ratones, pero no estamos haciendo lo que deberíamos en estos momentos. ¿Qué pasará si no hay queso aquí mañana? He hecho planes basándome en este queso. Mientras Sniff y Skerry se movían, Hem y Ho solo se quejaban. Una noche, Ho escribió en la pared. Cuanto más importante sea el queso para ti, más deseas aferrarte a él. Al otro día, Hem y Ho de algún modo esperaban encontrar el queso en ese mismo lugar. ¿Por qué me han hecho esto? ¿Dónde están Sniff y Skerry? ¿Crees que ellos saben algo que nosotros no sabemos? No, ellos son solo ratones. Nosotros somos personitas. Tenemos derecho a nuestro queso. Sí, pero quizás solo debamos simplemente movernos y encontrar queso nuevo. ¡Oh, no! Voy a llegar al punto de esto. Yo quiero que las cosas sean como eran antes. Mientras tanto, Sniff y Skerry se metieron más en el laberinto. Ellos no pensaban en nada más que en encontrar queso nuevo. Después de muchas pruebas y errores, Sniff y Skerry encontraron el almacén de queso más grande que jamás hubieran visto en la estación de queso N. Mientras, Hem y Ho seguían quejándose en la estación de queso C, que estaba vacía. Luego, Ho comenzó a imaginarse que estaba en el laberinto encontrando queso nuevo y fresco. En poco tiempo ya casi lo podía saborear. Ven, Hem. Vamos, vamos. No, me gusta estar aquí. Es muy cómodo. Además, allá afuera hay muchos peligros. Ho se imaginó lo peor. Su esperanza de encontrar queso nuevo se esfumó. Entonces, todos los días, Hem y Ho iban de su casa a la estación sin queso C. Y regresaban a casa con el estómago lleno solo de tensión. ¿Quién movió mi queso? ¿Quién movió mi queso? ¿Quién movió mi queso? Hem, míranos. Seguimos haciendo las mismas cosas una y otra vez. Y nos preguntamos por qué nada mejora. Es hora de movernos. No te irás a meter nuevamente al laberinto. ¿Por qué no esperamos aquí hasta que nos devuelvan el queso? Tú no entiendes. Ya no van a poner el queso viejo. Ese ya es queso de ayer. Es hora de buscar queso nuevo. Oh, pero ¿y si no hay queso allá? ¿Qué tal si no encontramos nada? Hem, la vida continúa y nosotros también debemos continuar. ¿Quién movió mi queso? ¿Quién movió mi queso? ¿Quién movió mi queso? Si no cambiamos, nos podríamos extinguir. Una parte de Ho, igual que Hem, tenía miedo. Entonces, Ho escribió en la pared lo que había estado pensando. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? No pasó mucho tiempo antes de que Ho supiera qué hacer. Se armó de todo su valor y corrió hacia lo desconocido. Es tiempo del laberinto. Al principio, se sintió perdido. Pero no pasó mucho tiempo para que empezara a encontrar su camino. Estar nuevamente en el laberinto no es tan malo como yo temía. ¿Cómo llegué a esa situación?
Si hubiera observado lo que sucedía. Jo se detuvo a escribir en la pared del laberinto lo que estaba aprendiendo. Huele el queso con frecuencia para que sepas cuando se está poniendo viejo. Jo esperaba que estos letreros en la pared no fueran solo recordatorios para él mismo, sino que fueran un camino que Gem pudiera seguir si decidía entrar al laberinto. ¿Por qué me siento tan bien? No tengo nada de queso y no sé qué hay. ¡Ajá! Cuando superas tu temor, te sientes libre. Mientras Jo se imaginaba más claramente que encontraba queso nuevo, más real se hacía. El imaginarme disfrutando queso nuevo aún antes de encontrarlo me lleva hacia él. Finalmente, Jo llegó a una estación de queso muy grande. Pero estaba prácticamente vacía. Llegué muy tarde. Si me hubiera movido antes, hubiera podido encontrar un montón de queso nuevo aquí. Jo encontró algunos bocados deliciosos de queso nuevo. No era mucho, pero era suficiente para mantenerlo activo. Tengo que regresar para decirle a Gem que aquí hay queso nuevo. Jo regresó corriendo a la estación de queso C, siguiendo la ruta que había marcado. Encontró que su amigo seguía quejándose. Gem ni siquiera se había puesto las zapatillas para correr. ¡Oh, Gem! ¡Te ves hambriento! Toma estos pedacitos de queso nuevo. No creo que me gustará el queso nuevo. Quiero mi queso viejo de vuelta. Estoy seguro que si espero aquí el tiempo suficiente, las cosas volverán a ser como antes. ¿Cambiará Gem algún día? Gem fue dejado atrás. Vivía con el temor, la comodidad y la negación. Me imagino que Gem cree que no podrá o que no disfrutará el queso nuevo. Parece que cree que si se aventura en el laberinto, las cosas empeorarán. Yo veo ahora que si hago las cosas diferente, mejorarán. Cuando tú cambias lo que tú crees, tú cambias lo que tú haces. Jo comenzó a encontrar pedacitos de queso aquí y allá y empezó a recobrar sus fuerzas. Él había creído que Gem podría haber encontrado su camino leyendo los letreros en la pared. Jo se había desprendido del pasado y se estaba adaptando al presente. Él ya estaba persiguiendo queso nuevo. Y entonces sucedió. Por todos lados se encontraba la mayor cantidad de queso que hubiera visto en su vida. ¡Wow! ¡Queso nuevo! ¿Es verdad? ¿O solo es mi imaginación? ¡Es verdad! Jo se dio cuenta que Sniff y Scary habían estado disfrutando del queso nuevo ya por algún tiempo. Él se propuso que la próxima vez cambiaría más rápido. Jo sabía que sería fácil caer en sus viejas costumbres si se sintiera demasiado cómodo. Así que cada día él inspeccionaba la estación de queso N para revisar la condición de su queso. Entró en el laberinto y exploró nuevas áreas. Él sabía que era más seguro estar alerta de cuáles eran sus alternativas que quedarse aislado en su zona de comodidad. Un día, Jo oyó lo que creyó que era el sonido de movimiento en el laberinto. ¿Sería Gem? ¿Estaba Gem a punto de llegar? Jo tenía la esperanza de que por fin su amigo hubiera sido capaz de Llegar al queso nuevo y disfrutarlo. El fin. ¿O es un nuevo principio? ¿Puedes tú leer los letreros en la pared? El cambio está ocurriendo. Ellos siguen moviendo el queso. Anticípate al cambio. Huele el queso con frecuencia para que sepas cuándo se está poniendo viejo. Adáptate al cambio con rapidez. Mientras más pronto te deshagas del queso viejo, más pronto podrás disfrutar del queso nuevo. Disfruta el cambio, saborea la aventura y disfruta el sabor del queso nuevo. Mantente listo para cambiar con rapidez y disfrútalo otra vez. Los demás siguen moviendo el queso.
Bueno, a ver, ya vamos a mover el queso entonces. Pues no, este video, pues lo que nos quiere es inspirar y motivar, pensarnos desde la educación, cuál será ese queso que se mueve todo el tiempo en la educación, cuáles son los miedos nuestros, nuestra zona de confort desde el ejercicio docente, desde los procesos pedagógicos, desde el acompañamiento mismo. A mí me llama la atención algo que dice ahí, que cuando uno cambia lo que cree, cambia lo que hace, o hay cambios en lo que se hace. Y yo creo que esa es una palabra clave en el proceso precisamente de acompañar. Acompañar es permitir cambios, es permitir cambios en la manera de comprender, de concebir, de creer, para cambiar también nuestra acción, nuestras decisiones en libertad. Esto tendría muchos aspectos pues que dialogar, que discutir y que compartir, pero vamos ahora sí a darle entrada pues a la doctora Viviana. Ya hace un ratico la presenté, entonces, doctora Viviana, muchas gracias nuevamente por estar acá y bueno, te dejamos, te lanzamos el queso. Bueno, pues primero que todo, muchísimas gracias por incitarme a tener este encuentro que hace falta desde el ejercicio de la academia, desde otros escenarios que hoy por hoy estoy abarcando a nivel institucional y esos retos que diariamente estamos permeados en el ejercicio de la educación. Desde allí, cuando Elber me presentó la iniciativa de interactuar con esta comunidad académica que hoy por hoy hace parte del programa, tanto de los profesores como de ustedes los estudiantes que hoy nos acompañan, y él como hoy por hoy líder de esta su línea de investigación de modelos de acompañamiento para la formación integral, me hace generar remembranzas de que estamos cumpliendo 10 años de la línea. 10 años, hace 10 años se gestó esta su línea de investigación. Nació en su esencia innata por una necesidad institucional, por una necesidad de, si apagan los micrófonos les agradezco un poquito, por una necesidad de ampliar las fronteras y hacer un estudio realmente de caso de lo que era Uniminuto. O sea, Uniminuto en ese entonces, hace 10 años atrás, un poco más, hace 12 específicamente, cuando empecé a interactuar en mi desarrollo de mi tesis doctoral, porque nace y se gesta desde una tesis doctoral, pues en ese entonces yo estaba manejando todo lo que era primer año, ¿sí? Primero era primer semestre, era una estrategia institucional que nació a través de una apuesta de Berechit, o sea, me hicieron recordar toda la historia, luego pasó a ser una apuesta de primer semestre para poder hacer un acompañamiento, una orientación en el tránsito de la vida universitaria de los educandos de Uniminuto, y para disminuir las cifras de deserción que existían en ese entonces, nació incluso una estrategia a través de Ápice, desde los cuales se implementó y dijimos, bueno, ya esto es insuficiente un primer semestre, entonces en ese entonces se llamó primer año. Y cuando ya empezamos en el año 2010, específicamente, un poco 2008, 2010, empieza a hacer todo un análisis contextual de este estudio de caso, de lo que es Uniminuto, de lo que son las apuestas de formación, las necesidades de nuestros educandos de acuerdo a las características propias de nuestra población, pues se fue identificando que toda acción que se estaba generando iba quedando obsoleta y iba siendo un poco insuficiente. Pero desde esas mismas realidades empezamos a repensarnos de cómo hacer para hacer una valoración de un modelo de acuerdo a las particularidades y matices que se requieren a nivel institucional, teniendo en cuenta las necesidades, teniendo en cuenta las dimensiones del ser humano, teniendo en cuenta las particularidades propias de la población en ese entonces de la institución. Y en definitiva, se alió estratégicamente con lo que hoy por hoy conocemos como el modelo MAIE, ¿sí? Ese modelo de acompañamiento para la formación integral del estudiante, que tras bambalinas nace en definitiva. Se le fue el sonido, doctora Viviana. ¿Escuchan?
¿Aló, aló? No. Sí se escucha. Sí, señora, se escucha. Sí se le Estoy escucha. escuchando perfecto. Se Ahora escucha. sí. Ok, entonces que se fue, dijimos, bueno, esto es insuficiente, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los matices? ¿Cuáles son las particularidades de esa esencia que atiende a las responsabilidades institucionales en directa coherencia con la misión de Uniminuto? Y empezamos como a realmente este modelo, esta tesis doctoral sirvió de modelo para seguir apalancando lo que conocemos hoy como el MAIE. Sin desconocer en ningún momento todas las apuestas institucionales que Uniminuto había transitado. Desde allí pues nace toda una estructura de análisis, de discernimiento, de interacción, evidentemente epistémica, de justamente todo lo que conlleva las dimensiones del ser humano y ese tránsito que lleva no solamente la orientación, sino también lleva de la mano el acompañamiento. Y se genera una estructura que se llamó en su entonces un gabinete técnico para poder garantizar ese acompañamiento en el tránsito de la vida universitaria. Cuando se hace de la disertación final, que reitero, esto fue un estudio de caso, en el año 2012, en ese entonces con el convenio del Tecnológico de Monterrey solamente existía una apuesta de investigación directa por parte de Uniminuto y vimos como una oportunidad de seguir gestando y movilizando lo que eran los modelos de acompañamiento, porque de por sí se requieren dentro de los escenarios presenciales, a distancia, virtuales, formales, no formales, y nos lanzamos al ruedo en proponer y en esa directa línea también dar una respuesta a lo que Jacques Delors en su entonces desde la UNESCO nos plantea, ese aprender a conocer, ese aprender a hacer, ese a vivir, ¿sí? Pero también a ser como individuos, que finalmente nos permitiera a nosotros tener no solamente la concepción de aprendizajes desde un aspecto teórico ni técnico, sino como unas cartas de navegación desde una agitación propia, como una brújula que nos permitiera que se convierta finalmente esos modelos de acompañamiento, unas brújulas, unas rutas que se idean y que se estructuran de acuerdo a las necesidades y particularidades de los contextos. Y desde allí nos lanzamos y dijimos, bueno, vamos a presentar esta propuesta de sublínea muy apetecida hasta el año 2017 prácticamente. Tuvimos un reinado de 5 años en el cual nace otra sublínea muy paralela, símil, de alguna manera que fue autorregulación del aprendizaje, también se gestó desde esos elementos comunes que de alguna manera hacían falta para la modalidad propiamente dicha y para los contextos hoy por hoy con los que se integra. Desde esa misma carta de navegación que se postuló para nuestros estudiantes como ustedes, para nosotros como reto como institución educativa, pues sencillamente lo vimos como ese velero, ¿sí? Que vamos a empezar a navegar, que tenemos que abrir las velas, que tenemos que aprender a cerrarlas, que tenemos que ir colocándole esas particularidades y realidades de acuerdo a lo que nos va entregando el contexto. En elementos muy propicios que tenían que ver no solamente con el acompañamiento, sino también con la orientación educativa. Y obviamente desde esas mismas perspectivas y particularidades se empiezan a concebir y a recabar otros modelos existentes en el mundo, ¿sí? En el mundo anglosajón, en el mundo europeo, específicamente en Europa, en España, y nace, hay un modelo que tuvo mucha fuerza, que es el modelo de la Universidad de La Laguna, que se llama el modelo Orienta. Entonces ahí, bueno, entonces este modelo Orienta, ¿en qué consiste? ¿Qué es? Empezamos ahí y a interactuar y dijimos, bueno, desde allí nacen incluso lo que son los planes de acción tutorial, los PATs, ¿sí? Lo que podemos llamar como PATs, que de alguna manera formal o informal se realiza dentro de un ejercicio académico independientemente
en la educación básica, media, infantil, universitaria, entre otros elementos. Y empiezan ahí a generar ruido autores que no me voy a mencionar porque son un montón, pero empiezan a tener relevancia, por ejemplo, Rodríguez Espinar, Álvarez Pérez, Rodríguez Rojas, perdón, y empezamos a identificar unas necesidades que van más focalizadas también incluso al ejercicio de una orientación para conformar una comunidad universitaria, una comunidad académica, una comunidad incluso que lo que hoy por hoy podemos llamar de aprendizaje. En esos ejercicios siempre va a estar mediado por un proceso de docentes, discentes, institución educativa, va a estar mediado la comunidad académica en general y dependiendo del modelo, pues si es formal, informal, los padres de familia, la comunidad específico y con ellos son los que nosotros en definitiva tenemos que interactuar. Con unos principios donde el profesor, ¿sí? Cambia de rol instruccional, memorístico, de transferencia de conocimientos, a preocuparse por el ser humano, por el individuo y por esas apuestas de formación que no solamente son académicas, sino también vocacionales, desde la esencia del ser, ¿sí? Del individuo como tal, y que se va transversalizando justamente con las dimensiones del ser humano. Entonces, allí el papel del profesor ya se convierte en un ejercicio de guía, de orientador, de tutor, ¿sí? En todas las conductas sociales, intelectuales, con un principio y una fundamentación básica, que es justamente no solamente educar, sino hacer una triangulación desde la interacción propiamente dicha, desde la participación, pero también desde la escucha, ¿sí? Desde la reflexión crítica, desde la concertación, desde un trabajo en definitiva en equipo que se puede dar de manera jerarquizada con el profesor propiamente dicho, pero también se puede dar de una manera completamente horizontal con un acompañamiento, una orientación entre iguales, ¿sí? Con los que tengamos confianza, no solamente de estudiante a estudiante, sino también una interacción desde esos aspectos. Es así como empezamos también a poder identificar ese centro que evidentemente es el estudiante, es el individuo, ¿sí? Es la persona en su esencia propiamente dicha, que va mediando con los centros educativos, con los escenarios, con la comunidad y que hacen parte, en definitiva, de esta función, ¿sí? Que transversaliza no solamente acciones curriculares, sino la formación integral, ¿sí? Integral hablando de todo el conjunto del ser humano. Y pues allí nos empezamos de igual manera a hacer toda una transversalización, como si estuviéramos haciendo un benchmarking, pero de conocer diferentes modelos y de poder tener una visión amplia de lo que existe en el mundo, que en definitiva se da, estos modelos de acompañamiento de alguna manera son personalizados y no se deben homogenizar, sino se pueden tomar algunas particularidades propias de lo que es el ejercicio de la orientación y el acompañamiento. Entonces, desde allí empezamos a analizar todo lo que era la orientación vocacional, la orientación laboral, todas las implicaciones que genera la formación integral, todo lo que genera una actividad de acción educativa, todo lo que genera esa posibilidad de formulación, de ese coaching, ¿sí? Ese coaching y coaching, ¿sí? Esas dos palabras que son completamente diferentes, que nos permiten a nosotros, el coaching es asesorar, ¿sí? Y el coach es como ese siempre guía, figura, que se da incluso de alguna manera jerarquizada, gracias, Joana. Y desde esos mismos elementos, pues poder transversalizar toda una acción que propende por un cambio, ¿sí? Por ser agentes nosotros de cambio en la escuela, en el hogar, en la comunidad, ¿sí?
Y desde allí básicamente se generan todos estos elementos. Eso desde un aspecto de orientación y que dejaba y que tiene de la mano y lleva en la mano lo que es el ejercicio también del acompañamiento. Voy a retomar unas palabras con el respeto de todos del padre Carlos Juliado, ¿sí? Que él nos decía en algún momento, una araña, ¿sí? Teje una telaraña, como ¿para qué? ¿Para qué teje una telaraña? Pues para soportar, para que no haya caída, para salvaguardar, para cuidar al otro. Y desde allí también podemos hacer otro símil que nos convertimos a través de los modelos de acompañamiento, como esas abejas que fabrican miel a partir de nuestras flores. Entonces, esas flores son nuestros centros educativos, somos nosotros, somos los educadores, somos la comunidad, somos el contexto desde el cual se desarrolla. Va tomando entonces desde esas mismas perspectivas y en el caminar de los modelos de acompañamiento de este saber histórico, muchas apuestas de análisis descriptivos que generan unas apuestas propositivas desde el hacer, que los lleva justamente a tener una interrelación de lo que es el ejercicio académico con el ejercicio personal, con el ejercicio vocacional, como esa triple vertiente que podríamos o que lo llamaría, por ejemplo, Fernández Torres, desde unos planteamientos de ser un orientador, ¿sí? Tutor. Un tutor es el que acompaña, es el que guía, es ese maestro, es ese que entrega la luz. Yo me acuerdo que en su entonces, en mi tesis doctoral, hice algún símil que estaba relacionado con Jesús, no porque sea católica netamente, sino porque realmente él comparte su saber con sus discípulos y los estuvo siempre acompañando. Pero también Aristóteles hizo esa función tutorizada y esos elementos que finalmente hoy por hoy, muchos de ellos de esa orientación se centralizan netamente en lo académico. Muchos. Y no es la única dimensión que requiere el ser humano. Aún así, sí se requiere un acompañamiento para garantizar ese éxito académico, pero hay que comprender las necesidades y realidades que esas dificultades quizás académicas nacen de otros aspectos que pueden ser sociales, culturales, familiares, laborales, profesionales, entre otros. Desde allí se va ramificando, se va ampliando estas perspectivas que lo llevan incluso a hacer un ejercicio más personalizado en diferentes elementos, como ese crecimiento personal, como ese crecimiento que permite esa interacción, ¿sí? Como un elemento de ayuda, en este caso, ¿sí? A la persona que tiene que pasar por un reconocimiento incluso desde el mismo individuo, ¿sí? Voy a hacer un símil un poco extremo de cuando una persona reconoce que tiene una dificultad, ya sea de aprendizaje, ya sea de relación, realmente él pide ayuda, pero muchas veces no se reconoce y desde esas mismas perspectivas es que nosotros tenemos que hacer esos procesos de indagación, de interacción con las realidades. Para convertirnos a través de estos escenarios como elementos de guía, sujetos de guía, crear ambientes de empatía, estar dispuestos a una formación permanente, a ser creativos, a ser hábiles en el manejo de las didácticas o de las acciones que nosotros implementemos de acuerdo a las necesidades, a ser a esos agentes de cambio, a ser esos elementos desde el ser innato, en este caso, que busca soluciones a través de una pregunta de investigación. ¿Sí? Entonces nos convertimos desde esa misma esencia en investigadores, que de alguna manera también sé que Elber quiere que hagamos ese ejercicio.
donde a raíz de las diferencias preguntas y necesidades del contexto, pues vamos a ir particularizando elementos que nos permitan a nosotros el desarrollo humano, ¿sí? El apoyo, un apoyo desde lo emocional, desde lo educativo, unos apoyos desde lo cognitivo quizás, unos apoyos que se requieran, y reitero, esto es siempre propendente dentro de las preguntas de investigación que nos planteamos. Muchas veces es el análisis del contexto para otorgar una estrategia de solución desde una SER, ¿sí? Que inicia desde un análisis, inicia desde un planteamiento de necesidad con el cual se quiere interactuar, desde el cual se hace un acompañamiento incluso y se busca lo que es un acompañamiento integral. Yo podría quedarme, Elber, hablándoles de todo lo que es la tutoría, de todo lo que son los planes de acción tutorial, de todo lo que son las estrategias de orientación y acompañamiento, pero realmente en los procesos de investigación es donde nace esa gran intención para generar respuestas a través de un ejercicio sistémico, organizado, que les permita a ustedes alcanzar esos grandes propósitos que cada uno de ustedes se ha ideado. Hay muchos elementos que están que convergen en este caso a través de esta sublínea de modelos de acompañamiento, que tiene que ver incluso con quizás el uso de la tecnología, la tecnotutoría, la tecnoorientación y todo aquello que nos permita a nosotros movilizar al ser humano desde un elemento y de una apuesta integral, ¿sí? Y la integralidad es todo el conjunto. No sé, no los quiero aburrir con la temática, Elber, que quizás sea muy, no sé, técnica, pero en definitiva esa es la esencia de la sublínea de modelos de acompañamiento. Esos son los retos que a diario ustedes como estudiantes se enfrentan con esas grandes interrogantes, pero en definitiva estoy segura que es para búsqueda de interacciones. Y retomando nuevamente a Jacques Delors, con el que inicié, la educación y la educación se constituye como un elemento indispensable para la humanidad para progresar hacia los ideales, ¿sí? Que se tienen. Y desde allí, pues evidentemente el ser humano es uno de ellos, y en esa enseñanza guiada, en esa enseñanza acompañada, pero en ese aprendizaje también autónomo. No sé, con estas palabras quiero cerrar. Muchas gracias. Bueno, doctora Viviana, muchas gracias a usted. Creo que gracias por recordarnos varias cosas, precisamente a los que llevamos unos añitos más en Uniminuto, de esa historia desde Berechit. Y bueno, y esa historia también de línea como tal, que nace desde su investigación en el doctorado en España. Bueno, yo le iba a preguntar, ¿está abierto en este momento el espacio para los estudiantes o los compañeros profesores que quieran hacer alguna pregunta, alguna resonancia, algún aporte también, entrar en diálogo en estos 15, 20 minuticos que nos quedan? Y la pregunta era, hablamos de modelos de acompañamiento. ¿Hasta dónde hablar de modelos nos puede generar digamos, en la construcción epistemológica de la sublínea y, bueno, del ejercicio? Una cosa como rigurosa, que el modelo a veces se vuelve como un prototipo, y cuando la diversidad de contextos, de realidades, por ejemplo, educativas, nosotros tenemos investigaciones desde lo rural, desde espacios incluso rurales supremamente apartados, condiciones diversas, también a nivel de ciudad, de educación universitaria, de educación. ¿Hasta dónde hablar de modelos puede o no, o dónde está la posibilidad de divergente
de que no sea estandarizado una propuesta. Bueno, yo voy a permitirme contestar esta pregunta con dos variantes. Una, yo debo conocer que existen esos modelos existentes, ¿sí? Para identificar de esos modelos que se puede llegar a articular con las necesidades del contexto que yo analice. Yo no puedo dejar de lado los modelos pedagógicos ni los modelos educativos que han ido evolucionando con el tiempo, ¿sí? Desde hoy por hoy hablar de un constructivismo y esos modelos que son esencia epistémica del hacer, ¿sí? Del cómo transitar. Eso por un lado. Y hablamos de una sublínea de modelos de acompañamiento, es porque se van generando y gestando, así como se gestó el de para un minuto, se va gestando de acuerdo a las particularidades y necesidades del contexto, de los individuos, de la región, del sector, de las características propias. Y no es una fábrica, ¿sí? No son fábrica porque incluso esos modelos tienen que irse repensando, reajustando y readaptando a unas nuevas necesidades y a unos nuevos interrogantes, a unas nuevas particularidades. Y podríamos estar hablando de modelos que tienen que ver con la inclusión y no la inclusión desde la diferencia o capacidades diferenciales, sino desde la inclusión, desde la cultura, desde lo social, desde las diferentes perspectivas. Entonces, desde esas mismas particularidades se dan y no se puede desconocer en ningún momento porque pues la epistemología va evolucionando. ¿Qué podemos nosotros a través de estas apuestas que también nos lean, que también nos reconozcan, que también difundamos el hacer de nuestros entornos que nace y se va adaptando y transformando en beneficio de otro, en beneficio de la comunidad? Bien, doctora Viviana, hay la manito levantada de Liliana y de Víctor Hugo, entonces vamos a darle la palabra a Liliana. Adelante, Liliana. Buenas noches, doctora Viviana, doctor Elber y compañeros. Sí, escuchando lo que la doctora ha hablado, yo también quisiera hacer un aporte al respecto diciendo que así como todo evoluciona, nosotros como docentes somos conscientes que no es lo mismo, no era lo mismo atender estudiantes de comienzos o finales del siglo XX, comienzos de este siglo XXI, con los avances tecnológicos, con todo lo que hay. Así la pedagogía también tiene que evolucionar y tiene que buscar esas estrategias, esos modelos que puedan atender la diversidad y los intereses de los estudiantes de hoy día, porque nosotros no podemos centrarnos de pronto en modelos que ya cumplieron un ciclo, cumplieron una labor, que son bases, sí, así como lo dice la doctora, pero que hay que repensarlos, hay que actualizarlos y llevarlos a los contextos del estudiante, porque nosotros hoy debemos ser conscientes que los aprendizajes en los estudiantes van a ser significativos toda vez que le demos esa capacidad de que ellos esos aprendizajes los puedan utilizar y puedan ayudar a resolver situaciones de su contexto, porque nada hacemos con unos aprendizajes que estén por allá como que elevados y que el estudiante no los pueda vincular a su diario vivir, porque así él perdería como interés en el estudiante. Entonces estos modelos nos van a permitir aterrizar esos aprendizajes a los contextos, repensando estos modelos. En este caso, el trabajo que adelantamos acá, pues yo como docente, yo había adelantado una maestría, pero en realidad poco había yo leído sobre el tema esencial, ¿verdad? Que fue el pensamiento complejo. De pronto, en mi quehacer yo aplicaba algo de los principios, pero sin tener la formación adecuada.
hoy día pues valoro este conocimiento que he adquirido a través de esta maestría porque a través del pensamiento complejo de los principios, unos más que otros, se puede aterrizar estos aprendizajes con estos modelos, estas estrategias que ayuden a facilitar la enseñanza-aprendizaje, que es lo que en realidad queremos en este mundo en donde hoy día el estudiante es poco su interés. Nosotros en las aulas de clase, yo creo que los demás compañeros están de acuerdo conmigo, vemos un poco un desinterés porque hay tantas cosas que le llaman la atención hoy al estudiante, las redes sociales, tantas cosas que ellos prefieren. Entonces nosotros tenemos que enamorar al estudiante para que ese aprendizaje sea significativo. Ese era mi aporte. Gracias. Bueno, pues Liliana, muchas gracias por esos aportes y en ese ejercicio nosotros nunca podemos desconocer de esa función que como educadores tenemos. Y en esa función del educador, y me voy a permitir señalarlo, el educador en esa labor de generar aprendizajes significativos no se da desde el ejercicio docente. Es una acción paralela, ¿sí? Que se genera con el estudiantado, con el sujeto, con nuestro compañero, con el individuo. Justamente para poder hacer un ejercicio, ¿sí? De aprendizaje, en este caso, para toda la vida, desde la esencia propia que oxigena, ¿sí? Su propia realidad. Entonces, por eso siempre va a ser un ejercicio paralelo con el fin de alimentar, ¿sí? Entregar ese alimento que requiere para nutrir al ser humano, ese alimento que en definitiva se puede dar desde unas particularidades que se unen en algunos elementos desde la docencia, pero siempre desde un ejercicio que tiene que ver con una función que es el rol docente y una actitud que es la acción tutorial o los elementos de orientación y acompañamiento. Desde esa función docente, ¿sí? Se da toda una guía, una orientación, un acompañamiento, una asesoría, una coordinación, una organización, una planificación y una evaluación. Eso, en definitiva, se da desde la docencia, desde el ejercicio del profesor. Y una actitud va más allá a lo que es el servicio, a lo que es esa relación, a lo que es la comunicación, a lo que es esa creatividad, esa empatía, ese respeto y esa escucha que siempre tiene que estar presente en doble vía, ¿sí? Tanto por el estudiante, por el sujeto, en este caso, para ampliar un poco, por el individuo y por quien está haciendo esa labor orientativa en beneficio de su formación. Bien, muchas gracias. Voy a darle la palabra al profesor Víctor Hugo. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial a la doctora Viviana, la decana de la facultad, al profe Elber y a todos los compañeros que están aquí en esta sesión, igualmente a los estudiantes que nos están acompañando. Yo solamente quería mencionar 3 temas que me parecen muy importantes en esa misma línea de lo que ya la doctora Viviana nos ha ilustrado muy bien y que también nuestros estudiantes están complementando. Y es que en lo particular, y yo quiero hablar a modo personal, llevo 3 años trabajando en esta sublínea de investigación, pasando por distintos proyectos, por distintos procesos de acompañamiento que se han hecho con nuestros maestrandos. Y yo puedo comentar que hay 3 elementos que me parecen claves dentro de, digamos, ese proceso de fortalecimiento que ha tenido la sublínea. Uno es que es una línea que ha inspeccionado un tema que me parece muy interesante y es todo el componente de diversidad. Y es que está en distintos contextos, con distintas poblaciones y no es rígida, precisamente por lo que comentaba ahorita la doctora Viviana. Es una línea que cada vez más se abre desde las múltiples posibilidades de intervención socioeducativa que nosotros observamos en el contexto. Y eso posibilita
que se desarrollen una cantidad de elementos que la enriquecen. Es decir, que ya no nos quedamos situados simplemente desde un paradigma que puede estar emergiendo en la educación, especialmente en el siglo XXI, sino que realmente se está resignificando todo el tiempo porque se lee desde cada uno de los contextos donde está operando ese proceso de investigación. Entonces, ese es un primer elemento y yo lo digo pues con experiencia propia por el trabajo de investigación que han hecho nuestros maestrandos en los distintos contextos. Segundo elemento, la gestión de conocimiento. Y esto lo quiero traer a colación porque estamos, nuevamente digo, en un siglo como el siglo XXI que es dado por todo lo que nos trae la complejidad. No la complejidad desde la perspectiva de lo difícil, porque uno siempre asocia lo complejo, con el pensamiento complejo, con situaciones que pueden ser de dificultad, al contrario, de articulación, de multidimensionalidad, de cómo realmente se gestiona el conocimiento uniendo muchas aristas para fortalecer un proceso de aprendizaje, en este caso desde las ciencias de la educación. Entonces, ese es un elemento muy interesante porque en cada uno de estos proyectos que emergen desde la sublínea, realmente hay una gestión de conocimiento, una posibilidad transformadora. Y eso hace que ya estemos rompiendo ese binomio clásico de enseñanza-aprendizaje y estamos mutando hacia realmente privilegiar el aprendizaje desde nuevas mediaciones. Y eso tiene mucho que ver con el acompañamiento. Y eso también lo hemos podido notar en la cantidad de proyectos que se están desarrollando. O sea que es otro de los elementos que yo puedo contar a manera personal. Y el último es que definitivamente si uno lo lee como modelos de acompañamiento para la formación integral, en esencia lo que estamos viendo es que es una sublínea que está mutando todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces cada vez más nos sorprende. Cuando nosotros hacemos los balances en el comité curricular o en el comité de investigación que tiene el programa, siempre estamos observando que hay nuevas perspectivas de los modelos y tiene mucho que ver con eso, porque los modelos finalmente son paradigmas que se van replanteando en la medida en que las sociedades también van cambiando o que en los contextos van exigiendo precisamente otras necesidades. Entonces, la verdad, yo lo puedo decir como profesor, pero también como egresado, es que es una sublínea supremamente enriquecedora porque produce realmente procesos de transformación educativa, porque no se queda simplemente como desde una orilla epistemológica, al contrario, se está recreando todo el tiempo, se está deconstruyendo, nos permite a nosotros aprender y desaprender. Y cuando hablamos de formación integral, es un contexto que cada vez más también se está trabajando porque ya no está situado simplemente desde la lógica de un modelo en particular, sino que realmente está pensado desde una formación que es para la vida. Y eso es lo que yo quiero resaltar, porque también lo hemos visto. Entonces, yo quería simplemente agregar esto en este encuentro porque me parece que cada vez más es una línea que produce unos resultados interesantes desde esa perspectiva y esa génesis que nos ha ilustrado la doctora Viviana y obviamente pues el líder de la sublínea en este caso que es el profe Elber. Muchas gracias. Bueno, Víctor, yo coincido con absolutamente todas las palabras que tú nos presentas y que sumo una más que es la medición. Muchas veces dejamos los modelos y los diseñamos, pero no analizamos la implementación de esos modelos donde efectivamente estos elementos que median, ¿sí? Y que generan conocimiento desde la educación, desde la orientación, no solamente preocupándose por dotar a un estudiante de elementos cognitivos, sino en todos los recursos necesarios que le permitan alcanzar un nivel de madurez que lo faculte a enfrentarse a diferentes situaciones de la vida, ¿sí? Y desde esas mismas particularidades se hace necesario que de los modelos que se han diseñado, que se han analizado, pues haga ese punto de evolución y de ebullición, diría yo también, ¿sí? Desde lo cual obviamente como los volcanes, ¿sí? No que arrasen en mala medida, sino que trascienda todas las fronteras, como esa piedrita que tú lanzas al agua y que se hace una onda, ¿cierto? Desde esas mismas realidades podemos permear a muchos contextos a través de esta sublínea propiamente. Qué bueno, yo quiero agregar una cosita que es provocador lo que
lo que han ustedes compartido y la doctora Viviana lo decía, y Víctor Hugo, cuando la doctora Viviana habla de la telaraña, y Víctor Hugo habla precisamente de ese tejido, de esa complejidad que es esa multidimensionalidad que está tejida. Yo también creo que uno se siente muy cómodo. Yo desde que estoy en la maestría he estado siempre en esta sublínea y es muy cómoda porque no encasilla, sino que está siempre en apertura hoy estamos haciendo investigaciones, los profes de hoy están investigaciones de nuevos territorios y ampliando el concepto de territorio, no solo al tema geográfico, sino otros territorios vitales, bueno, bioaprendizaje, el tema del acompañamiento pedagógico, el acompañamiento desde el proyecto de vida, bueno, es muy diverso y eso desde luego le da una dinámica muy valiosa y de aprendizaje, que seguramente tenemos otros retos, ¿no? Dentro de todo ese cúmulo de investigaciones que nos toca seguirlo pensando y bueno, habrá otro encuentro aquí porque esto no va a ser semestralmente con los estudiantes, nosotros los profesores también, pensar cómo sistematizar toda esta riqueza investigativa que se está publicando, pero que hay que retomarla nosotros también en las investigaciones que están haciendo nuestros estudiantes. Juan Esteban tiene la mano levantada y luego Juan Pablo, gracias. Sí, buenas noches para todos. No, finalmente, y en consonancia con lo que planteaba Víctor y la profe Viviana, hay un elemento muy importante que pienso que es importante retomar y aquí con nuestros estudiantes y demás, y es que hay una tradición histórica y epistémica bastante fuerte en la línea. Como lo diría Olga Lucía, hay un concepto de historicidad de la pedagogía bastante interesante en lo que hemos construido precisamente para la construcción de saber pedagógico en función de los modelos de acompañamiento para la formación integral. Y eso hace que los retos sean mucho más grandes en función de empezar a pensar precisamente en estas nuevas contemporaneidades y que muchos de los proyectos que hemos abordado en los últimos 2 años precisamente obligaron a sacar los modelos de acompañamiento de las lógicas y las dinámicas que rutinariamente las veníamos pensando y que efectivamente se han convertido en modelos de acompañamiento que generan una colocación epistémica distinta desde esa mirada de una pandemia que desestabilizó muchísimas cosas y que entre esas nos descolocó a nosotros inclusive epistemológicamente para poder entender un concepto, ¿cierto? Porque hizo que efectivamente cambiara el mundo y la realidad de la educación. Y en este sentido también genera que desde la línea nos pensemos también esas nuevas formas de investigar que se salen inclusive de esas lógicas cualitativas y cuantitativas que normalmente estamos acostumbrados y que generan unos retos adicionales y es pensar efectivamente unos modelos de acompañamiento que algo que me gusta mucho es que cuando uno revisa los procesos de los muchachos y los muchachos que están generando y que están construyendo, efectivamente terminan siendo unos proyectos de investigación aplicada, terminan generando una transformación de las realidades y prácticas del entorno colombiano, que inclusive con el solo hecho de contrastar cómo es mi realidad en Bogotá, pero cómo es la realidad del otro en San Onofre y cómo es la realidad del otro por allá en Sucre y cómo es la realidad del otro en Córdoba, empieza a generar unas dinámicas distintas. Entonces creo que en el marco de los 10 años empieza uno a decir, listo, venga, hagamos un par y revisémonos qué es eso tan bacano que hemos construido, qué es lo que no hemos documentado, qué es lo que podemos documentar, qué es lo que podemos recapitular e inclusive metodológicamente cuáles son esos retos invisibles que la misma línea ya ha documentado unos métodos diferenciados que podrían convertirse en esa patente inclusive de nuestra forma y nuestro sello de investigar y nuestra forma de crear. Entonces creo que ahí son los retos muchos, las realidades son bastante interesantes y que sería un ejercicio muy interesante también que un próximo proyecto de investigación de la línea fuese con los mismos estudiantes hacer una recapitulación de lo que ha pasado en los últimos 10 años y a partir de ahí empezar a generar unas posturas teóricas fuertes y consolidadas, ya no solamente en lo que está planteando desde cómo nació la línea, sino lo que la misma línea ha propuesto para la comprensión de los modelos de acompañamiento. Ese era como eso, me quedó bastante haciendo resonancia cuando Vivi dijo los 10 años, inmediatamente empezó ese eco a retumbar.
Gracias, Juan. Efectivamente, estamos cumpliendo 10 añitos justamente por esta época y desde estas mismas realidades que tú mencionas, nosotros previamente hicimos un análisis a través de una investigación que se llama las tendencias de investigación en los maestrantes en educación, en este caso de nosotros mismos, que se me hace muy propicio. Darle esa particularidad de esencia a lo que ha sido cada sublínea, en acento obviamente en lo que es los modelos de acompañamiento, que en definitiva cualquier acción que se genere desde ese hacer investigado, nace de un conjunto de esas necesidades y estos modelos se derivan de ese contexto, de esa comunidad educativa, de esa población que se encuentra inmersa, desde la diversidad, pero desde el mismo eh, hacer propio, desde la diferencia, ¿sí? Y en esa diferencia, desde el consenso, porque también está mediado ya elementos de consenso, donde en definitiva estos modelos, ¿sí? Deben ser construidos por todos y para ese contexto específico, ¿cierto? Que puede llegar a permear otros escenarios que sean comunes, que sean símiles, y sería muy interesante nosotros hacer ese rastreo que nos permita tener esa clave de su aplicación y ese acceso, ¿sí? Desde ese actuar que nos lleva a nosotros a alcanzar las aristas de la vida, en este caso, pero también el éxito que sería importante reconocer el por qué esta sublínea es tan apetecida. Vale, qué bueno. Perdón, Juan Pablo, yo antes de darle la palabra quiero leerle a la doctora Viviana aquí una pregunta que escribe Viviana Zambrano. Dice, de acuerdo a los autores que mencionó, ¿cuáles son las principales características que deben perfilar al maestro que desea generar procesos de acompañamiento? Eso es toda una investigación interesante. Bueno, doctora Viviana. Bueno, hay muchos. Yo te puedo mencionar y autores que no he mencionado, como Vizquerra Alsina, y desde esos mismos elementos puedo incluso volver a retomar a Delors en el sentido de que hay unas acciones que se transversalizan que tienen que ver con la enseñanza, con el conducir al otro, con el llevar al otro, con esos elementos que tienen que ver desde el hacer del profesor y esa actitud que me permite en definitiva hacer aprender, ¿sí? Aprender, a guiar, a tutelar, ¿sí? Ese guiar tiene una esencia más profunda, a educar enseñando y enseñar educando también, desde el hacer propio testimonial, desde la comprensión al otro, del respeto a la diferencia, desde aceptar el pluralismo, desde el trabajo en equipo, desde la interacción, desde el compartir, desde el discernimiento, desde estos elementos que, como lo mencioné hace unos instantes, en directa relación con lo que tiene que ver con el rol del profesor, ¿sí? Es todo un elemento no de transmisor, ¿sí? Sino de un ejercicio con unas funciones que van de la mano, pero que son completamente independientes. En esas funciones, pues hay que promover y hacer una autopromoción interna, incluso desde un cambio personal, desde los beneficios de entregarse a otro desde una acción propiamente dicha, que le permita al educador, en este caso al profesor, traspasar fronteras. Por eso el profesor no puede ser solamente un profesor, ¿sí? Debe convertirse en esa figura de tutor, ¿sí? Debe convertirse en esos elementos que se entrelazan desde la misma pluralidad de una acción propiamente dicha a identificar las necesidades del otro para interactuar bajo su misma realidad. Desde esas mismas particularidades podría empezar a sacar una lista de características de los profesores, pero que en definitiva
se generan y se particularizan desde las mismas necesidades del contexto. Lo que sí es evidente es que el profesor, en este caso, sí o sí, debe ser un guía que acompañe, que oriente, que escuche, ¿sí? Y que en conjunto construya. Bien, muchas gracias, doctora Diana. Juan Pablo y luego John Ricardo. Bueno, muy buenas noches para todos. Muchas gracias por el espacio. Pues bueno, yo escuchando desde las intervenciones, también encuentro lo siguiente. Yo creo que esta es también un espacio que permite que cada uno de nosotros y cada uno de los estudiantes o personas que han pasado por la sublínea también desarrolle una experiencia investigativa, o sea, se entienda como un investigador, pero no necesariamente desde el marco teórico que existe, no desde el referente epistemológico que existe, sino desde el contexto que va leyendo y que va apropiando. ¿A qué me refiero? Digamos que seguramente en la literatura vamos a encontrar referentes que nos van a ayudar a entender o a ubicar, pero creo que el elemento investigativo que se puede aportar en la línea es ver cómo la investigación se va volviendo aplicada en la medida que cada docente es artífice de un modelo de acompañamiento. Es decir, el contexto determina y uno entonces va modelando su propio modelo y va entendiendo cuáles son las lógicas que lo transitan y cuál es su rango, su impacto, sus rangos de actuación, y por lo mismo va armando su propia literatura. ¿Sí? Entonces, miren que eso es muy importante porque uno podría decir, este es el modelo de acompañamiento, es estático, estos son los autores base y ya. Pero claro, cuando uno, por ejemplo, empieza a identificar experiencias como el compañero decía, lo que ha pasado ahora en pandemia, cuando empezamos una investigación, pero ya a los 2 meses era otra, y resulta entonces que las maestras terminaron virtualmente acompañando a los padres de familia, ¿sí? Y viendo, entonces, y viendo cómo los padres de familia, con la instrucción de las maestras, acompañaban a los niños en la primera infancia, porque eran niños de un jardín. Entonces, claro, ahí hay si uno se pone a mirar en detalle, a ser, digamos, curioso con el tema investigativo, a plantear sus propias preguntas, pues se encuentra que hay un modelo de acompañamiento, pues, que nadie se imaginó que iba a pasar durante la pandemia, y que claro, ya después vienen los instrumentos, vienen las entrevistas, vienen, o bueno, los grupos focales, o en el instrumento que se haya escogido. Y ahí yo creo que ese es un torrente importantísimo, una fuente importantísima para descubrir cómo los modelos de acompañamiento se van manifestando y el contexto lo determina. Claro, yo puedo estar frente a uno de los elementos más importantes, pero como que si no agudizo la visión del investigador y del docente, estoy muy de acuerdo con ello, el docente que es investigador, el investigador que es docente, para hacer lectura de todos esos elementos y conjugarlos y leerlos, no forzarlos, no es forzar no, es leerlo desde el modelo de acompañamiento. Creo que van a salir cosas muy interesantes y uno sí se da cuenta que va emergiendo el modelo en el contexto y en las circunstancias en que me encuentro. Digamos, esto no busca desmitificar, digamos, el lugar de los modelos o la literatura, pero sí hacerlo práctico, pues porque cada uno de nosotros está en un terreno, está en un lugar, y pues seguramente después de la maestría la experiencia investigativa que ha dejado la maestría debe seguir, es decir, no es un trabajo como pretexto para, sino es precisamente una formación de un docente que se entiende docente, pero que además se entiende investigador y que sabe llegar a los contextos en los que se encuentra o en los que se va a encontrar a futuro, y de pronto, ¿por qué no?, leerlo desde este modelo. Lo que sí creo que nos hace falta es esa curiosidad indagativa, pero también esa sistematización para que no se nos pierda la experiencia que hemos elaborado. Eso era lo que quería decir. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Y sumado incluso y complementando un poco más a la pregunta que también Viviana nos reta a generar ese análisis de cuáles son esas características que como nosotros educadores, profesores nos convertimos, pues debemos mostrar confianza, debemos tener empatía, interés, respeto, tenemos que tener una capacidad de escucha, de comunicación, de diálogo, de motivación, ¿sí? De liderazgo inclusive, que nos permita de igual manera tener un compromiso con el otro,
a tomar decisiones, ¿sí? A poder tener una capacidad de selección, de adaptación y de flexibilidad inclusive dentro de lo que estructuremos en esa mediación, ¿sí? En esa conciliación que en definitiva tenemos que hacer en beneficio individual y colectivo. Y desde unas estrategias incluso que también se convierten en unas competencias, que es la observación, ¿sí? Un comportamiento, una actitud ética, una actitud de, reitero, de escucha, una capacidad que nos permita a nosotros promover, ¿sí? Y gestionar con el otro, potencializar más bien con el otro sus mismas competencias, sus mismas capacidades en su propio beneficio. Y sobre efectivamente lo que nos reta Juan Pablo, debemos seguir trascendiendo desde ese rol investigador con una esencia de crecimiento, de evolución y de revolución, en este caso, de un reto permanente que es el ejercicio. No de educar netamente, que ya es un reto de por sí, sino de acompañar y de orientar. Bueno, entonces vamos para ir terminando, ir cerrando este diálogo. Profesor John Ricardo, te doy la palabra. Buenas noches a todos. Felicidades por esos 10 años, doctora. A todos los de la Sublínea. De pronto concordando con el profesor Juan Esteban, nosotros tenemos una riqueza dentro de la sublínea geográfica. Tenemos maestros y profesores en todos los rincones de nuestro país y retomando algo que dijo la doctora en este momento, lo iba a decir, es esa flexibilidad que debemos tener porque tenemos docentes con estudiantes en condiciones totalmente diferentes entre la ruralidad y la urbanidad y nuestros proyectos de investigación tienen esa heterogeneidad en los maestros y en los ambientes de enseñanza-aprendizaje en los cuales nosotros estamos interactuando y de los cuales somos tutores. La sublínea de modelos de acompañamiento creo que nos fortalece como esos tutores, como dice la doctora, entre comillas, hoy, en ese entender el espacio de cada uno. En los proyectos, pues los maestros que hemos contado, pues con ese beneplácito de tener 15, 18, 20, 22 estudiantes en esa geografía colombiana y cada uno interactuando en su escuela de vereda o en su colegio de ciudad y en los mismos grados de escolaridad, pero también con modelos de inclusión, porque tenemos grupos de estudiantes también bien heterogéneos. Hace de esta línea una riqueza donde hay mucho por explotar en esas memorias que van quedando en las investigaciones que hacemos semestre tras semestre. Como propuesta no sé si la sublínea en sí ya es una red o cómo podemos nosotros desde la sublínea con nuestros egresados que hacen sus trabajos de investigación aquí, con los maestros que estamos aquí con ustedes mismos, tener una red donde podamos estar retroalimentándonos, donde podamos generar encuentros donde Uniminuto pueda llegar a diferentes espacios de esa Colombia. Pues todo nace desde el proyecto que estamos manejando nosotros, que acaba de terminar PIA 2, que ya en mes y medio va a ser PIA 3, donde hay estudiantes, donde se han motivado y lo han invitado a uno como tutora a foros en el departamento de ellos, y uno como que ve, pero tan chévere, como ellos quieren rescatar lo bueno que se hace desde la sublínea, desde los proyectos que hemos planteado, y los estamos llevando a diferentes secretarías de educación. O sea, estamos llegando a muchos espacios que a veces de pronto no nos damos cuenta o no queda en unas memorias. Quería como dar esa intervención. Las otras cosas ya las han tocado los otros profesores. Muy agradecido con todos. Doctora, felicidades. Doctor Elber, felicidades.
Bueno, yo espero que se pueda capitalizar todo lo que se ha generado en la sublínea, que siga trascendiendo y que siga entregando nuevos elementos. Primero, como un documento consolidado de todo lo que se ha hecho y las apuestas y poder identificar, hacer una investigación de las investigaciones que se han generado, de todas las apuestas, incluso diversificadas a nivel rural, urbano, departamental, y podamos identificar en esa investigación, que para mí sería cualitativa o mixta, en este caso, poder identificar esas categorías de análisis de puntos comunes y divergentes dentro de los modelos existentes, poblaciones participantes, identificar si ha sido educación formal o no formal, identificar si ha sido educación básica, infantil, media, superior, inicial, todos estos elementos y lo que ha nacido desde allí, y posteriormente hacer incluso una capacidad de indagación de, bueno, esto evolucionó, esto definitivamente se aplicó, y desde esa misma aplicación, qué resultados se han tenido y qué adaptaciones y mejoras, entendiendo esa mejora a las necesidades del contexto, han tenido que seguirse implementando. Eso ya le toca a, a mi sucesor, gracias a Dios, en buen momento, que estoy segura que desde esa responsabilidad y compromiso de todos nuestros profesores y de nuestros estudiantes se va a alcanzar. Bueno, doctora Viviana, creo que ha sido muy provechoso para mí, por lo menos para los compañeros, para todos los que estamos aquí, todos somos, la mayoría, somos maestros, y creo que esto es de verdad un realimentarse epistemológicamente, pensarnos investigativamente, pensarnos pedagógicamente desde esta mirada de los modelos de acompañamiento es supremamente propicio. Pienso yo que, y yo no lo tenía la verdad claro, no lo sabía, que estábamos de cumpleaños, pero vea, coincidió hacer este encuentro, este diálogo, y qué mejor manera esta de celebrarnos estos 10 años, todos los que estamos aquí, todos los 70 y algo que estuvieron, ya algunos se han retirado, estamos 63 personas acá, y es de verdad de seguir tejiendo y construyendo. Claro, nos forja unos retos este diálogo, esto no es gratis para ninguno, y es unos retos de trabajo en algunos momentos nosotros los profesores, con los estudiantes también, de seguir unos vínculos más allá incluso de la graduación, que para algunos viene pronto, y determinar un ejercicio investigativo entre la sublínea es seguir vinculados, enriqueciéndonos. Yo siempre le digo a los estudiantes que están terminando, cualquier cosa siempre estamos dispuestos de verdad, y es en serio, desde la diversidad de profesores, ni siquiera solo en la sublínea. Es una riqueza de maestros, de compañeros docentes, de experiencias, de epistemologías, de dialógicas, que enriquecen mucho este ejercicio pedagógico y esta apuesta por la transformación de país desde la educación, y eso es clave. Y qué bueno, lo decía el profe Ricardo, esa red, esos semilleros, esos impactos que podamos alimentar también en las comunidades, más allá del trabajo de la investigación o de la tarea de la maestría, se continúe. Yo quiero terminar con algo, algo que es unos rengloncitos acá de Hugo Asman, que precisamente Asman nos está retando a eso, a pensarnos incluso en nuevas palabras, y él dice que hay que pasar de la enseñanza a la aprendencia incluso, porque todo el tiempo estamos aprendiendo. Aprendemos cuando orientamos un proceso, cuando acompañamos un camino pedagógico en cualquier nivel de la educación, y aquí estamos aprendiendo, y es un continuo aprendizaje. Y dice, ser educador o educadora es aún una opción de vida que entusiasma. ¿Se puede hablar de fascinación de la educación sin pecar de ingenuo? En el mundo actual, la privación de educación es una causa innegable de muerte. Nadie encuentra un lugar bajo el sol en la sociedad del conocimiento sin una flexibilidad adaptiva y un acompañamiento.
El mundo se está transformando en una trama compleja de sistemas aprendientes. Hablar hoy día de nichos vitales y no hay vida sin ellos significa hablar de ecologías cognitivas, de ambientes que propician experiencias donde el educador acompaña y aprende. Entonces, nuevamente, de verdad, mi agradecimiento, mi siempre admiración, doctora Viviana, por ubicarnos otra vez, por alimentarnos de esta línea, por retarnos a estos ejercicios de seguir investigando. Me parece muy bonito lo que decían los compañeros, esas nuevas creaciones investigativas, esos nuevos métodos y metódicas que hay que crear, que hay que innovar y que nos permite precisamente estos diálogos y estos encuentros. De mi parte, muchas gracias a todos los compañeros, a todos los profesores, todos los estudiantes. Y doctora Viviana, muchas gracias. Dejamos para que nos dé su bendición de salida, de cierre. No, más bien muchas gracias a ustedes. Realmente cuando me hiciste la invitación me sentí muy orgullosa de retomar esta esencia de lo que es la sublínea, pero también ver cómo ha caminado y cómo han caminado nuestros estudiantes y graduados a través de ella, a través de nuestros profesores que han hecho una labor maravillosa, como tú también en este caso, con el legado que te he dejado, esa responsabilidad que llevas en alto con la bandera en conjunto de todo el equipo que acompaña el programa. Por mi parte, muchas bendiciones. Me dijeron que les mandara la bendición. Muchas bendiciones. Una excelente noche y chao, chao. Bueno, que descansen. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.